Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues continuamos con esta lista de reproducción del descubrimiento de América, pues destapando todos los bulos históricos de toda esta ingeniería social anglosajona, mundialista y globalista que ha llevado, pues eso, a todas estas falsedades a la mente y a los corazones de tantos hispanos, hispanohablantes y del mundo entero, propagando la leyenda negra, que no deja de ser, pues es una leyenda diabólica, falsa, mentirosa, llena de argucias, llena de podredumbre. Vamos a continuar con un capítulo que es precioso, este libro, El oro y la fe. Y vamos a poner puntos sobre las íes sobre este tema. Todos los hombres de todos los tiempos han coincidido en la natural y humana inclinación para mejorar sus condiciones materiales de vida. De hecho, podemos afirmar que la razón última de las grandes migraciones geográficas de los diversos pueblos y culturas que han compuesto la historia se encuentra precisamente en algo tan vulgar y prosaico como la necesidad misma de comer. Por este arcano motivo, la antigua aldea de los latinos, que se encontraba en una llanura cenagosa, insalubre y enclaustrada entre 7 colinas, decidió expandirse hacia terrenos más fértiles. Estamos hablando, ¿no?, de lo que acabó creando el Imperio Romano. Posteriormente, las tribus bárbaras que vivían en las gélidas estepas del norte de Europa emigraron al sur buscando al calor del sol los dorados campos de cereales y casi sin querer dieron origen a las actuales naciones europeas. Poco más tarde, los amigos de un camellero llamado Mahoma, hartos de vivir entre las yermas y abrasantes arenas del desierto arábigo, asaltando caravanas de las que se dirigen a la Meca, deciden cambiar a una vida mejor y se convierten en sultanes y pachás que se reparten la media luna que dista desde el norte de África hasta las islas Filipinas. A finales del siglo XIV, las clases más humildes de Castilla, empobrecidas tras 8 largos siglos de reconquista y diezmadas por las epidemias que asolaron Europa en la Edad Media, emigran desde Andalucía y Extremadura principalmente hacia un lugar desconocido que había al otro lado del Atlántico, ¿no? Andalucía y Extremadura, y que según se decía contaba con el oro suficiente como para no hacerle volver a pasar fatigas a quien tuviese el valor de ir a buscarlo. Apenas encontraron oro, pero en el intento dieron por primera vez la vuelta a nuestro planeta, demostrando que era redondo, vamos a ver, y a su paso descubrieron y conquistaron la mitad de nuestro mundo moderno, abrieron las grandes rutas mercantiles dando origen al actual comercio marítimo, al derecho internacional y a las primeras formulaciones de derechos humanos. Nada más y nada menos. Todo esto lo hizo el hispano, cristiano, católico, pero de estos pobres labriegos y porqueros de Castilla que un día tuvieron que dejar la tierra de sus antepasados en busca de un porvenir, hoy solo queremos recordar que fueron unos ambiciosos, obsesionados con el oro, y olvidamos que de ellos hemos heredado el futuro que labraron con sus vidas. Lo hemos heredado sin apenas haberlo disfrutado ellos mismos. Este es el punto. Los españoles que se lanzaron a la conquista del Nuevo Mundo iban buscando oro, de acuerdo, es verdad, pero ¿acaso todas las maravillas que hicieron bien no valen un puñado de pepitas de oro? ¿O es que los españoles del siglo XVI tenían la obligación de ser espíritus puros y vivir del aire? Me sorprende profundamente que una cultura tan materialista como la nuestra tenga la desfachatez de acusar de interesados a unos hombres que dieron tantísimo a cambio de tan poco. E invito, por supuesto, así lo voy a hacer, invito desde este programa y desde este canal a todos los hombres, ¿no?, a ser realistas con este dato, ¿no?, del oro, y también cómo está vinculada toda esta búsqueda, vamos a decir, material, a la fe, que es la fe la que tiene la prevalencia al final y la primacía y la hegemonía en todo lo que el hispano católico lleva a aquellas tierras desconocidas. Bueno, pues
Ya que invito a los que acusan a nuestros antepasados de ambiciosos, a realizar un balance económico donde en el haber aparezca todo lo que dejaron en América: cultura, civilización, desarrollo, derechos humanos, ciudades, impresionantes e incontables obras de arte, edificios, hospitales, universidades, vías de comunicación, y que en el debe conste el oro y la plata que verdaderamente se llevaron. Si tuvieran el valor de sacar la cuenta, verían que no ha habido en la historia de la humanidad una deuda tan grande y pendiente todavía de serles liquidada. Bernal Díaz del Castillo fue uno de los más íntimos allegados colaboradores de Hernán Cortés, lo que lo sitúa como un testigo privilegiado de lo que fue la aventura americana. Conquistaron de excepción e intelectual de naturaleza Conquistador, de excepción e intelectual de naturaleza, define con una descarnada espontaneidad lo que tanto él como el resto de conquistadores de su generación hicieron en América. Dice: vinimos aquí por servir a Dios y a su majestad, y también por haber riquezas. Así de claro. Evidentemente, la lejanía de casi 5 siglos permite que sea muy fácil responderle a Díaz del Castillo con una fría y lacónica sonrisa que insinúa a voces: ¿no será que fuisteis a América por las riquezas y usando como excusa a Dios y a su majestad como simple pretexto? A los conquistadores españoles que llegaron a América muertos de hambre, todavía no se les ha perdonado su afición por el oro. Sin embargo, no solo jamás se acusó a los colonos ingleses de copiar a los españoles, sino que hasta se les ha idealizado en su largo peregrinar rumbo al oeste. Hoy día tenemos bastante claro que es perfectísimamente compatible ser un buen médico o un genial arquitecto o un deportista de élite o un ilustre catedrático con el hecho en sí de recibir una alta compensación económica por el trabajo que desempeñan estos profesionales, lo cual hace carecer de sentido la absurda manía de intentar hacer creer que pudo ser incompatible en otro tiempo el buscar oro con la firme voluntad de llevar también la fe y la civilización. Escuchen bien, con la firme voluntad de llevar también la fe y la civilización. Por eso está Dios en la ecuación primero, después el rey, el servicio a la corona, a la patria, y por último el bien material que es necesario en toda empresa humana que se digna llamar así. Escuchemos como si por unos momentos estuviésemos presentes las palabras de uno de los primeros conquistadores, Alonso de Ojeda, dirigidas a los indios en la misma playa tras su desembarco en las Antillas en el temprano 1506. Dios nuestro Señor, que es único y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer, de los cuales vosotros, yo y todos los hombres que han sido y serán en el mundo, descendemos. Génesis, pura teología de la creación, pura antropología, puro humanismo. En ese momento renacentista, renaciendo en el corazón del hispano descubridor. Pues resulta que estas palabras, dichas por uno más de esos conquistadores que iban buscando oro, eran sinceras de corazón. De lo contrario, es humanamente inexplicable que en tan poco tiempo, tan pocos hombres, sean capaces de convertir a su fe a tantos millones de personas como convirtieron. No nos olvidemos que los hombres pueden ser humillados, explotados o esclavizados, pero hay un rincón en cada persona donde ningún tirano, por poderoso que sea, puede entrar sin permiso de su dueño: el corazón. Y la religión que llevaron los españoles entró en el corazón de los indios. Eso nadie lo puede negar, por lo que se demuestra que el comportamiento de dichos hombres, aunque ciertamente buscasen oro, estuvo guiado también por un noble afán evangelizador. No también, sino diría en primer lugar. Ahí estuvo el evangelio, ahí estaba el santo evangelio y las bienaventuranzas y los mandamientos guiando a los españoles. Valga como ejemplo el dato de que solo hasta 1574 los españoles habían traducido ya la Biblia a 12 lenguas indias diferentes. Escuchen bien, 80 años después del descubrimiento, de pisar por primera vez tierra en el Caribe. Impresionante. Se habían ya a los 70, 80 años traducido la Biblia a 12 lenguas indias diferentes, mientras que no fue hasta 3 siglos después, en 1874, cuando los anglosajones, estos desgraciados, realizan su primera y única traducción para los indios de América del Norte.
de los que habían dejado ahí. Y para colmo, esta única traducción no corrió a cargo del Estado, sino de un particular, John Eliot. Es decir, no fue el Estado, no fue ni siquiera el Reino Unido, ¿no? El Estado anglosajón ¿no? Tan pernicioso para toda la humanidad. Evidentemente, se podrían añadir 1000 ejemplos más sobre las verdaderas intenciones evangelizadoras de los españoles, pero creo que ninguno tan elocuente como la propia fe viva y auténtica de todo ese continente. Desde entonces y hasta nuestros días, los demás imperios que ha habido, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, han llegado a conquistar África entera, Oriente Próximo, Oceanía, la costa asiática, pero no han convertido ni siquiera al 1% de su población. Por contra, no se les puede negar el éxito indiscutible de sus empresas mercantiles. Es decir, eso sí que era el interés, ¿no?, de este imperialismo completamente materialista, plano, ¿no?, de corazón vacío y de una espiritualidad completamente volcada en el inmanentismo, en una teosofía falsa, ¿no?, donde Dios lo único que hace es premiar el éxito al que tiene más, al que tiene el poder, al que va pues expandiendo riquezas, ¿no?, y consiguiendo riquezas por el mundo. Nada que ver con lo que hizo el gran imperialismo hispano-católico en las tierras de América. Las cifras hablan por sí mismas y al respecto afirma Guillermo Céspedes del Castillo, es falsa, dice, pues la imagen de una nueva España como colonia de explotación, puesto que la minería de metales preciosos no ocupa más del 0,5 de la mano de obra. Escuchen bien. Es falsa, pues, la imagen de una nueva España como colonia de explotación, puesto que la minería de metales preciosos no ocupa más del 0,5 de la mano de obra, ni rinde más del 11,9% del valor total de su producción. Más datos. El año en el que se batió el récord de importación de metales preciosos de América, su montaje total no llegó a cubrir el 16% del presupuesto de la corona española. El resto del presupuesto recayó una vez más sobre las sufridas espaldas de los pecheros castellanos, que eran quienes verdaderamente mantenían con sus tributos el imperio. Esta es la gran verdad histórica, que no nos han contado, nos la han contado mal, o a medias, o directamente nos la han ocultado completamente. Entonces esta es la gran verdad, este es el dato mata relato. Y por lo tanto, es por ello que el mismo Quevedo afirma que por esos años, en uno de sus versos satíricos dice: solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. La cruz, porque el imperio español estaba metido también en todas las guerras de religión en Europa que había abierto el protestantismo y demás hijos de las tinieblas, realizando el cisma más terrible, ¿no?, que ha sufrido la Iglesia hasta el momento histórico, y ahí estaban las lanzas y los escudos y las flechas de los tercios españoles defendiendo la cristiandad europea. Los conquistadores españoles buscaban oro, es cierto, pero solo con la única intención, por lo tanto, de pagar a corto plazo las deudas contraídas para financiar los costosos viajes de la época y los gastos militares de la conquista. Por lo demás, el oro no fue más que una anécdota pasajera en los sueños de unos hombres que un día abandonaron su pueblo en busca de unas tierras en propiedad que cultivar para comer, y una mercancía y una merecida gloria con la que olvidar los sórdidos años de pobreza castellana y con la que saltar al palmarés de la inmortalidad. Hicieron historia estos hombres, madre mía, qué generación bendita. De hecho, y como señala el profesor Luis Suárez, las historias personales de estos conquistadores se encuentran jalonadas por multitud de anécdotas y ocurrencias más propias de una novela de caballería que de una crónica de buscadores de oro. La quema de las naves por parte de Cortés, la línea de la inmortalidad que Pizarro trazó en la isla de Gallo, la búsqueda de las misteriosas ciudades de Cíbola o El Dorado son sin duda episodios protagonizados por personajes que poco tienen que ver con estos mezquinos mercaderes de oro que antes hemos mencionado, de otras culturas
imperios que nada tienen que ver con el imperio hispano. Pues hasta aquí, que viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Seguiremos el próximo día con otro capítulo hablando de las leyes de Indias y profundizando en esta grandeza de cómo la Iglesia Católica, los reyes católicos, el Papa, eran los que estaban fecundando estas nuevas tierras, llenándolas de fe, de esperanza y de caridad, y promoviendo al ser humano a esta cota moral y espiritual que es la civilización, participar del cuerpo místico de Cristo en la gran civilización cristiana, en la cristiandad. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.